Supuestos laureles. Es, a ver, el tema de la cooperación siempre es un tema complejo y tensional, ¿no? Tal vez yo puedo sintetizar en una frase en un par de frases que es más mi experiencia personal, lo que ha sido el devenir de la cooperación. O sea, yo estudio en San Marcos en los 80, abandono los estudios y me voy al campo, no para hacer desarrollo, ¿no? Me voy al campo como muchos de mi generación para intentar, en medio del conflicto armado, organizar mejor a los campesinos en una perspectiva que en ese momento llamábamos revolucionaria. Me voy al campo para hacer la revolución, en concreto. Y regreso del campo y termino haciendo desarrollo. Entonces, y cuando nos íbamos al campo a hacer la revolución, criticábamos en general a las propuestas de desarrollo como propuestas reformistas, ¿no? Que no iban al fondo de los problemas, sino que se dedicaban a ser paliativos. Y para las paradojas de la vida, terminé haciendo eso que criticaba, ¿no? Y creo que eso es de alguna manera una parte, no toda, una parte de la historia de la cooperación. Es decir, una buena parte de los proyectos de cooperación empiezan en un contexto no solo en América Latina, sino global. Empiezan como apuestas de transformación radical de las sociedades. Es decir, tú tienes a grupos de jóvenes como ustedes, europeos, militantes, que lo que ven en América en Latina, lo que ven en África, lo que ven en Asia, son los rezagos del colonialismo, son las políticas de intervención, son dictaduras, violaciones de derechos humanos, son luchas de los pueblos en general por construirse un futuro autónomo, y quieren contribuir con eso, e inventan distintos mecanismos, ¿no? Esa es, creo, una vertiente, la de los jóvenes militantes activistas. Otra vertiente son las iglesias, ¿no? En particular aquellas que van a articularse en torno a lo que a lo que años después vamos a conocer como teología de la liberación, que tiene un fuerte compromiso con los pobres y una vocación transformadora. Entonces, estas corrientes, a fines de los años 60, principios de los años 70, van a confluir y van a ir inventando cosas, van a ir recaudando fondos. Se levantan en ese tiempo muchísimos fondos de sindicatos, de organizaciones sociales, de las universidades. No voy a mencionar nombres para no comprometer, pero había organizaciones, por ejemplo, holandesas, que el 60-70% de sus fondos venían de la sociedad, o sea, de organizaciones sociales, de sindicatos holandeses, de... Últimamente, bueno, había las últimas migraciones, ¿no? Y por tanto, no había una buena organización, ya sea en residuos sólidos y la gestión de residuos sólidos, desastres, seguridad alimentaria, de esos temas, ¿no? Que nosotros, bueno, yo les he capacitado a las compañeras en la ONG, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué tanto la ONG realmente puede ser una ayuda, ¿no? Una ayuda, ¿no? Porque siempre se dice que no, que la ONG no, realmente no da una solución en sí, no da cambios estructurales, pero yo veo que sí, ¿no? De alguna u otra forma. No sé si entiende mi pregunta. Sí, le entiendo, Catherine, gracias. A ver, otra vez, disculpe, soy aficionado a la historia. Creo que vale la pena mirar la historia, ¿no? Lima, en particular, todas las ciudades del Perú, pero Lima en particular, tiene una antiquísima tradición de organizaciones populares de mujeres. Lo que hizo evidente la pandemia para la cooperación es que ese gran bolsón de mujeres organizadas de distintas maneras en la última década, los últimos 15 años, ha comenzado a ser sistemáticamente desatendido. Porque se nos ha metido la idea de que la pobreza es básicamente rural y está en espacios rurales, aislados, y que ya en las ciudades no hay mucho que hacer. Y ha dejado de estar presente la cooperación en las ciudades. Y una de las pocas que ha persistido en ese trabajo con cada vez menos recursos y con dificultades para mantener este trabajo ha sido Fovida. Hay un par más, Alternativa, probablemente la mayor parte de otras ONGs que trabajaban en el medio urbano, en particular como organizaciones de mujeres, han desaparecido en los últimos años, justo por este cambio de las prioridades de la cooperación.
Entonces, para responder a tu pregunta, yo diría, uno, el factor clave de cualquier proceso de transformación es la propia gente organizada. O sea, no es que una ONG va a venir y va a resolver el problema, es imposible. El factor clave es las mujeres organizadas, los jóvenes organizados, la población LGTBI organizada, los campesinos y campesinas, tienen que estar organizados colectivamente y además organizados no formalmente, o sea, no porque tengan un papel que diga que son asociación, sino realmente tener una dinámica colectiva, una capacidad de tomar decisiones colectivas y poder construir un proyecto colectivo en común y movilizarse en torno a eso. Creo que ese es el factor clave. Sobre ese proceso o acompañando ese proceso, una ONG puede jugar un papel relevante o no. Y ahí ya tiene que ver con la calidad de lo que brinda la ONG, ¿no es cierto? Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en las ONGs es que hemos abandonado algunas cosas que hacíamos antes bastante bien y también porque el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, una de las cosas que más hacíamos antes y teníamos como los recursos y las condiciones y el material humano para hacerlo, era acompañar a las organizaciones en sus procesos de reflexión para tomar decisiones. Y esos eran pues asambleas de toda la noche, ¿no es cierto? Yo trabajo más en el medio rural. Tenías asambleas que empezaban a las 8, 9 de la noche, acababan a las 3 de la mañana, o en el mundo campesino, asambleas que empezaban a las 3, 4 de la mañana hasta las 10, 11, y tenías que estar ahí, ¿no? Acompañando a la asamblea, discutiendo con ellos, absolviendo sus dudas, ¿no? Ahora ya casi no trabajamos así, ¿no? O sea, tú le dices, no sé, pues no sé quién de ustedes alguna vez habrá estado en una asamblea popular a las 3 de la mañana, pero ya no, es más, ya no se hacen asambleas ahora. Eh, Entonces, creo que ahí hemos perdido esa nuestra capacidad, y pongo este ejemplo entre muchos otros, de acompañar a los procesos. Y lo hemos reemplazado con un cañón multimedia y un PPT, ¿no? Y creemos que, por eso voy a decir, creemos que se trata de capacitar a la gente, porque la gente está, no sé, discapacitada, y que nosotros como universitarios tenemos el conocimiento y les vamos a enseñar, ¿no es cierto? Por tomar el ejemplo, disculpe, no es algo, simplemente tomo el ejemplo porque tú lo dijiste, ¿no es cierto? O sea, yo tengo un poco más de 50 años, no me van a confluir. Del COESI, integrante del Grupo de Trabajo en Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar del COESI, y ha tenido también distintos tipos de trabajos académicos en las dos ramas que se han mencionado, siendo de las más relevantes el estudio sobre el sistema de partidos y desarrollo, el caso del Perú, en la política de la pobreza en los países andinos, y artículos relacionados a experiencias de intervenciones, ¿no? Siendo una relevante organizaciones rurales, democracia y mercado, o la democracia de mercado. Entonces, estimado Javier, te doy el pase y presto para el debate. Bueno, gracias a todas, a todos por la invitación. Demasiado floro has echado ahí con esos supuestos laureles. Es, a ver, el tema de la cooperación siempre es un tema complejo y tensional, ¿no? Tal vez yo puedo sintetizar en una frase en un par de frases que es más mi experiencia personal, lo que ha sido el devenir de la cooperación. O sea, yo estudio en San Marcos en los 80, abandono los estudios y me voy al campo, no para hacer desarrollo, ¿no? Me voy al campo como muchos de mi generación para intentar, en medio del conflicto armado, organizar mejor a los campesinos en una perspectiva que en ese momento llamábamos revolucionaria. Me voy al campo para hacer la revolución, en concreto. Y regreso del campo y termino haciendo desarrollo. Entonces, y cuando nos íbamos al campo a hacer la revolución, criticábamos en general a las propuestas de desarrollo como propuestas reformistas, ¿no? Que no iban al fondo de los problemas, sino que se dedicaban a hacer paliativos. Y para las paradojas de la vida, terminé haciendo eso que criticaba, ¿no? Y creo que eso es de alguna manera una parte, no toda, una parte de la historia de la cooperación. Es decir, una buena parte de los proyectos de cooperación empiezan en un contexto no solo en América Latina, sino global. Empiezan como apuestas de transformación radical de las sociedades. Es decir, tú tienes a grupos de jóvenes como ustedes, europeos, militantes,
que lo que ven en América en Latina, lo que ven en África, lo que ven en Asia son los rezagos del colonialismo, son las políticas de intervención, son dictaduras, violaciones de derechos humanos, son luchas de los pueblos en general por construirse un futuro autónomo y quieren contribuir con eso e inventan distintos mecanismos, ¿no? Esa es, creo, una vertiente, la de los jóvenes militantes activistas. Otra vertiente son las iglesias, ¿no? En particular aquellas que van a articularse en torno a lo que eso, a lo que años después vamos a conocer como teología de la liberación, que tiene un fuerte compromiso con los pobres y una vocación transformadora. Entonces, estas corrientes, a fines de los años 60, principios de los años 70, van a confluir y van a ir inventando cosas, van a ir recaudando fondos. Se levantan en ese tiempo muchísimos fondos de sindicatos, de organizaciones sociales, de las universidades. No voy a mencionar nombres para no comprometer, pero había organizaciones, por ejemplo, holandesas, que el 60-70% de sus fondos venían de la sociedad, o sea, de organizaciones sociales, de sindicatos holandeses, de organizaciones campesinas, agrarias holandesas, de colectas de fondos públicos, de actividades que se hacían en las universidades para contribuir. Y esos fondos venían hacia América Latina, hacia África, hacia Asia, para ayudar a las organizaciones en sus estrategias de liberación. Eso va a ser una vertiente, y esa vertiente va a estar en confrontación con otra, que era la de la ayuda oficial al desarrollo, tal vez para América, y si les interesa el tema, yo les recomendaría que estudien un poco la experiencia de Alianza para el Progreso, no de la caricatura de partido que tenemos ahora dando vueltas por ahí, sino de la Alianza para el Progreso, del gran proyecto del gobierno norteamericano y que tuvo particular impulso en la época del gobierno de Kennedy, ¿no? Entonces ahí van a haber dos perspectivas, ¿no es cierto? Una, que en general se ha asociado, aunque no es exactamente así, se ha asociado sobre todo con Europa, pero no con los estados europeos, sino con las sociedades civiles europeas, con las organizaciones civiles europeas, que apostaban por procesos transformadores profundos, por apoyar procesos transformadores profundos, y otra que estaba más vinculada a proyectos reformistas de modernización, por decirlo en una sola frase. Creo que esas son las dos grandes vertientes, las dos grandes tensiones, y que de una u otra manera a lo largo del tiempo se van reinventando, van actualizando, se van adquiriendo otros matices. Dos temas más sobre esto, no quiero hablar mucho, quisiera más bien que esto sea un diálogo. Dos temas más sobre esto que creo que es importante ubicar, y creo que es importante que ustedes ubiquen, es que es el contexto, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, ¿no es cierto? Estamos hablando no del escenario actual donde tienes poca claridad de los alineamientos internacionales, sino alineamientos más nítidos, ¿no? Tienes Estados Unidos con un liderazgo muy fuerte a nivel global, que sale de la Segunda Guerra Mundial con una economía muy fortalecida y con una hegemonía a nivel global, liderando la OTAN y liderando a Europa Occidental, que todavía no está unificada como ahora en una Unión Europea, ¿no es cierto? Tienes al bloque socialista, ¿no es cierto?, donde el papel de la Unión Soviética era claro, pero no solo la Unión Soviética, sino toda Europa Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, todos estos países que eran, desde la prensa occidente le decían satélites de la URSS, pero que tenían su propia lógica, su propia autonomía. China, con su propia dinámica también, y también en confrontación con la Unión Soviética en muchas ocasiones en política internacional. Y por otro lado, frente a esos dos grandes bloques globales, ¿no?, el capitalista y el socialista, por decirlo de alguna manera, la presencia de los países de lo que se llamaba en ese momento el tercer mundo, ¿no?, con una apuesta autonomista también en la propuesta de los países no alineados, por ejemplo, en la cual en un momento nuestro país jugó un papel clave en la época del gobierno de Velasco, experiencias como nacionalistas, como las de Nasser, ¿no? Era otro proceso. Y luego tenías los que llamamos genéricamente los procesos de liberación nacional, ¿no? Es decir, estamos hablando de Vietnam, recién va a conseguir el triunfo ya había vencido a los franceses y luego va a enfrentar a los norteamericanos, y el triunfo definitivo en la primera mitad de los 70, ¿no es cierto? Tienes procesos similares en Camboya, tienes procesos de liberación en varios países de
del África, ¿no es cierto? Tienes el tema de la descolonización de Argelia frente a la colonización francesa, en fin, entonces tienes un proceso de liberación nacional de distinto signo, más nacionalistas, unos más socialistas, otros, y en América Latina procesos revolucionarios de distinto tipo y sobre todo el signo de esa época es la presencia sobre todo de gobiernos dictatoriales militares, ¿no? Con la excepción de México probablemente, y salvo una interrupción con el gobierno del general Pinilla, Colombia, tienes la presencia de dictaduras de distinto tipo en distintos momentos en distintos países latinoamericanos. Es un escenario muy distinto al que tenemos ahora, donde no hay un consenso global ideológico, sino hay disputas. Y es en ese contexto de disputas que va a surgir esto que ahora se ha convertido en algo que incluso se llama un sector de la economía, ¿no es cierto?, que es este mundo del desarrollo y la cooperación. Creo que eso es una cosa importante a considerar. De ahí para entonces hay cosas que han cambiado. Evidentemente ya no existe más el bloque socialista, los procesos de liberación han adquirido otras características. Hay una frustración de la promesa socialista y de liberación en el mundo. Y hay una hegemonía clara de la idea de que el capitalismo es la única opción posible y que no hay posibilidad de construir un modelo alternativo. Creo que eso es un tema, ese cambio de contexto es importante tenerlo en cuenta como reflexión de fondo. Y el otro tema que quisiera plantearles es que esta idea de la palabra desarrollo no es una cosa que haya existido siempre. Es decir, la idea de que el mundo cambia y que tiene que cambiar y desarrollarse en la humanidad es una idea relativamente reciente. Es una idea que se asienta o se despliega básicamente a partir del siglo XIX. Antes de eso no existía esa idea, no existía la idea del cambio, existía más bien la idea de la permanencia como lo normal. Tal vez una lectura interesante para entender la magnitud de esos cambios es un libro que toma una frase del Manifiesto Comunista: todos los sólidos se desvanecen en el aire. El libro se llama así, todos los sólidos se desvanecen en el aire, y básicamente es el estudio de cómo surgen las grandes ciudades que son referentes en el mundo, Nueva York, París, ¿no? Cómo van a surgir estas grandes ciudades entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y cómo se van a convertir como en el modelo de sociedad, ¿no? Un modelo de sociedad urbana, industrial, donde se despliega la tecnología, se despliega la ingeniería como disciplina que ordena el espacio y reorganiza la vida de la gente, el tiempo, las aspiraciones y todo. Esta idea de que las cosas cambian y que tienen que desarrollar, que tienen que cambiar, entonces, y que se van generando procesos de acumulación, es una idea en términos de la historia humana muy reciente, es de los últimos 200 años, lo cual en términos del gran devenir que tenemos como humanidad de cerca de 100.000 años no es nada, ¿no? 200 años no es nada. Y el segundo aspecto a considerar es que una vez que se asienta esta idea de que las cosas cambian y que se genera un proceso de acumulación, va a ser recién después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, que se va a formular la idea de desarrollo. Y se formula la idea de desarrollo, ahora nos hemos quedado solo con ese nombre, pero tiene un apellido y es desarrollo capitalista. Es decir, el modelo, la sustentación de la idea del desarrollo es que, habiendo constatado que existen países, entre comillas, desarrollados, que básicamente son Europa y Estados Unidos, y están ubicados básicamente en el norte, a excepción de Australia, que, digamos, geográficamente puede estar en el sur, es parte de este norte dominante, por llamarlo de alguna manera, dominante y colonial. Existen estos países desarrollados y existen países sub o no desarrollados que no alcanzan ese estatus. Y entonces la propuesta de desarrollo va a ser decir algo así como cómo estos países del norte desarrollado pueden ayudar, entre comillas, a estos otros países a emparejarse, a llegar a estar de la misma manera que ellos. Y lo que va a obviar esta idea que aparentemente parece válida es que la condición de existencia de países desarrollados es la existencia de países subdesarrollados. Porque de manera sencilla, para no entrar a hacer discusiones, creo que todos ustedes tienen formación, algo de formación en términos históricos y de procesos económicos, las posibilidades de acumulación, tal como están desplegadas para los países del norte, se hacen a costa de nuestros países, ¿no? O sea, es extracción de excedentes pura y neta
sea como plusvalor de fuerza de trabajo, sea como plusvalor de recursos mal llamados naturales, ¿no es cierto? En fin, distintos mecanismos de exacción de la riqueza de los países del sur es lo que alimenta la prosperidad del norte. Entonces, la idea del desarrollo va a obviar esta situación, que la existencia de uno y otro es mutuamente condicionada, ¿no? Claro, ahora hay un escenario más complejo, hay un escenario de crisis climática, de límite de crecimiento. La crítica se ha complejizado a esa idea. Pero entonces la idea de desarrollo no va a considerar esto y va a creer de que transfiriendo, y esa es la idea de desde el norte hacia el sur, ideas, conocimientos, pueden lograr que los países se emparejen. Eso es, son como los temas de fondo. Entonces, en estos escenarios y a partir de estos temas, de estas buenas o malas voluntades existentes y atravesados siempre por la política, por lógicas de dominación, es que en medio de ese escenario caótico se va a construir esto que podemos llamar la industria del desarrollo, ¿no? Que es un entramado institucional muy complejo que implica estados, agencias de cooperación estatales, entidades privadas de cooperación del norte, entidades privadas que operan en el sur, ¿no es cierto? Y se desarrolla toda una tecnología administrativa, esto de los proyectos, los marcos lógicos que primero se hicieron como SOP, inventado por los alemanes, los mecanismos de evaluación, los indicadores, hay toda una tecnología de gestión que se desarrolla, hay un conjunto de enfoques y temas de debate, y infinitas líneas de especialidad, ¿no? Que van a ver los temas de género, infancia, pueblos indígenas, niñez, desarrollo rural, campesinado, en fin, desarrollo urbano, y más recientemente los temas ambientales vinculados al cambio climático, desertización, en fin, hay una lista larga de temas. Pero creo que es importante para tener una conversación de fondo volver a recordar cuáles son los orígenes de este debate, porque actualmente en un contexto de hegemonía absoluta del capitalismo, olvidamos a veces ese debate. Olvidamos de ese debate y nos quedamos con las fórmulas como que vamos a poder resolver los problemas del mundo solo con estas medidas que a veces no atacan las desigualdades estructurales en términos de economía y de poder. Eso yo diría como una primera vuelta de ideas media provocadora, y para no quedarme hablando, más bien me gustaría escucharlos un ratito ustedes, sea como reacciones, críticas o comentarios de esto que les he dicho. Y si Perfecto. es que Gerardo no se ha dormido, puede... No. Estimado Javier, te agradezco bastante esta introducción histórica que permite contextualizar la génesis y, bueno, la evolución de la intervención del norte global hacia el sur, ¿no? Que al fin de cuentas es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco estaba avanzando el tema de la responsabilidad social y también tiene una evaluación. O sea, esto nace del desarrollo, y cómo la universidad, entre comillas, comprometiendo su fin de pertenencia social hacia la sociedad, va evolucionando su vínculo, que podría hacerse una analogía, no sé si eso puede ser válido, en todo caso sería una pregunta. La universidad latinoamericana en su devenir histórico tiene 4 fases. Asistencialismo, esto es que la universidad ayudaba al desposeído y al pobre, ¿no? O sea, al excluido. Después divulgación, luego compromiso político y tercero vínculo Estado-mercado. Entonces, y eso, entre comillas, se entiende con cómo va cambiando la sociedad y también cómo van cambiando los miembros que componen las instituciones que constantemente piensan e influyen en la sociedad, ¿no? Entonces, como una primera consulta, ¿no? Antes de poder ya precisar, o sea, mi primera pregunta sería, ¿cómo ha ido cambiando, o sea, más allá de estos grandes tópicos, la intervención in situ, ¿no? En el Perú, quizás tomando como ejemplo algún tipo de tema, ¿no? Desarrollo rural o desarrollo urbano, para poder ya luego contrastar con algunas otras experiencias de los compañeros que desde sus distintas disciplinas también podrían hacer esos empalmes, ¿no? Eso. Si alguno tiene alguna pregunta, puede escribirlo, levantar la manito y expresarlo a través del micro. No está bloqueado, así que todos pueden encender su micro, si así es. A ver, yo creo que un bonito ejemplo del papel que pudo jugar, así en condicional inconcluso, que pudo haber jugado la universidad en procesos de transformación que llamamos desarrollo y que creo que termina trágicamente es la Universidad de Huamanga, ¿no?
Es decir, tú sabes que la Universidad de Huamanga se reabre en uno de los contextos rurales más postergados, que era Ayacucho y su entorno. Y cuando se reabre como la promesa modernizadora, digamos, ¿no? Es decir, se abre como esta idea de que tú educas a la gente y una vez que la educas, la sociedad se desarrolla. Es decir, la gente es pobre no porque es explotada, no porque le sacan la plusvalía, no porque hay un régimen de dominación, no porque haya monalismo, sino porque la gente no está formada, no ha estudiado en la universidad, lo cual es una gran falacia, pero todos repetimos eso, ¿no? Salvo la educación, todo es ilusión. Y entonces la Universidad de Huamanga va a nacer con esta idea, va a recibir muchos fondos y tal vez el ejemplo más claro de sus intentos de modernización va a ser Alpachaca. El Alpachaca era un centro de extensión agropecuaria de la universidad, donde había eso que llaman ganado, entre comillas, mejorado. Voy a poner muchas comillas porque yo no comparto muchas de esas categorías y eso meritaría una reunión, un curso completo más largo probablemente. Pero ganado mejorado, semillas mejoradas, cultivos mejorados, como si los campesinos estuvieran manejando cosas empeoradas, ¿no? Entonces, Alpachaca va a ser un espacio así de promoción de estas innovaciones asociadas a la Revolución Verde. Pero al mismo tiempo en Alpachaca también van a haber profesores que vienen del norte que son comunistas, izquierdistas y que van a comenzar a hacer otras cosas vinculadas a la organización campesina. Y entonces la universidad va a vivir entre esa tensión entre la apuesta original modernizadora, profesores del norte que vienen y profesores de acá también que van desde Lima a enseñar allá y se encuentran y se desencuentran con la sociedad ayacuchana. Y en esa misma dinámica va a surgir, se va a consolidar y va a llegar a controlar áreas importantes de la universidad del senderismo. Y lo que va a salir de eso finalmente es ese estallido terrible que va a ser el conflicto armado de los 80, uno de cuyos primeros hitos fue justamente la destrucción de Alpachaca por una columna armada de sendero. Y al mismo tiempo, otros de los ejemplos va a ser la intervención militar sobre la universidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que ilustra metafórica y trágicamente la Universidad de Huamanga y Alpachaca esa tensión irresuelta e inconclusa entre la universidad peruana en general y la propuesta de desarrollo. La universidad, yo me gustaría discutir más la categorización que has hecho, pero la universidad en sus orígenes en América Latina, la universidad colonial, digamos, una universidad vinculada a la iglesia, la generación, o sea, en general, la universidad es un espacio de generación del conocimiento y la generación del conocimiento es parte de la estructura del poder, ¿no es cierto? Y está asociada desde los inicios a eso, al poder eclesial, que está muy vinculado al poder colonial en sus inicios. Y en su proceso de despliegue nunca va a lograr, creo, finalmente convertirse en parte de un proceso de generación de conocimientos para afirmar la dominación de las élites económicas, de la burguesía en el país. Y no va a lograrlo fundamentalmente porque nunca va a lograr ser el espacio de generación de conocimientos útiles ni para procesos de acumulación ni para los procesos de dominación. Esos conocimientos se generan en las universidades del norte, no se generan ni en San Marcos, ni en la Católica, ni en la Cayetano, ¿no es cierto? Y tal vez uno de los pocos ejemplos donde sí hay un nivel de desarrollo tecnológico, pero que es medio extractivo, es el Centro Internacional de la Papa, que empezó estando vinculado con la Molina, pero que funciona muy autónomamente. Hablando de espacios de generación de conocimiento de vanguardia, digamos, no sé, de lo que se llama la frontera del conocimiento, en lo cual eres lo mejor de lo mejor en el mundo en tu tema. Ninguna de nuestras universidades está cerca de la frontera del conocimiento en ningún tema. Y no lo estamos porque somos un país marginal, poco relevante en la dinámica del poder global y no tenemos plata, ¿no? La investigación y ponerse en la frontera del conocimiento en cualquier disciplina cuesta un montón de plata. Entonces creo que el problema de la universidad es esa disfunción en ese proceso, ¿no? Eso te podría decir preliminarmente sobre tu consulta. Muchas gracias, Javier. ¿Hay alguna consulta, intervención en torno a la experiencia que deseen exponer, estimados compañeros y compañeras? La idea es un diálogo. Que a esta hora ya están jateando todos, hermano. Si le pides que prendan sus cámaras, van a haber escenas poco presentables. Max, te doy el paso. A ver, ahí tu pregunta me sugiere varias cosas. Una primera cosa es que
yo un consejo que les daría es que cada vez que se encuentren con un concepto, estudien su etiología, su origen, porque los conceptos son armas, armas arrojadizas y letales a veces. Y a veces las usamos como si fueran neutrales y nunca son neutrales. Por ejemplo, esa diferencia que hay entre política, políticas y políticas públicas. Políticas públicas. Las usamos indistintamente y son tres cosas totalmente distintas que tienen orígenes distintos y sirven para distintas cosas. No, o sea, la política finalmente es el arte de gobernar, de representar, ¿no es cierto? De trazar alguna ruta para una sociedad. Esa es la política. Las políticas, se puede decir en general, es cómo esto de la política se convierte en administración de lo público, de lo estatal. Pero las políticas públicas como tal, con la tecnología con que han sido desarrolladas, son políticas para el fomento del desarrollo capitalista, en concreto. Porque si tú dices, como muchos compañeros dicen, no, vamos a hacer un proceso transformador, revolucionario, y vamos a hacer políticas públicas. Ya estás diciendo que vas a hacer un proceso transformador, revolucionario, socialista con las herramientas del enemigo. Solo como referencia, todos los conceptos tienen una historia, tienen una ideología, y si los vamos a usar, estudiemos de dónde vienen. Incluso no me crean a mí, búsquenlo, ¿no? Entonces, eso primero. Lo segundo, sí, pues hay una relación, el conocimiento, como todas las otras cosas, está enmarcado en relaciones de poder, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una relación de poder subordinada al norte en general, ¿no es cierto? Y tiene mecanismos específicos. Somos un país independiente, ¿cierto? Pero estamos sujetos. Y estamos sujetos también en términos de generación de conocimientos. Eso es otro tema. Y efectivamente hay cosas en la que en los países del norte las han hecho más, las han hecho mucho mejor probablemente que nosotros. Pero otra vez veamos la historia. Si nos vamos, no muy atrás, si nos vamos unos 150 años atrás, vamos a encontrar que una ciudad moderna como Londres, o una ciudad moderna como Nueva York, en ese momento todavía no, o como París, son ciudades que no tienen agua, tienen problemas de pésimos sistemas de colección de aguas servidas, tienen muchísimos niveles de enfermedades, o sea, es un caos realmente brutal, ¿no es cierto?, en estas ciudades. Y es en ese momento en que hay algunas élites intelectuales, mezcla de intelectuales y de ingeniería, de intereses de acumular, pero también de gentes vinculadas a la iglesia, preocupadas por la moral, que van a comenzar a recoger información, que van a comenzar a promover iniciativas para reordenar los espacios públicos, ¿no? Por eso les decía, si quieren ver lo urbano, sobre todo es bien interesante, traten de leer, todos los sólidos se desvanecen en el aire, me parece incluso ya hasta ahora en PDF, y vale la pena porque es justamente el proceso de surgimiento de estas ciudades. Esto que vemos ahora, o sea, 150 años después, como modelos de cómo deben ser las ciudades y cómo debe ser el comportamiento urbano, ¿no es cierto?, es producto de una evolución y de una voluntad política que ha podido poner orden. Ahora, eso funcionó en otro contexto totalmente distinto. Va a funcionar acá además esas mismas medidas de ingeniería por sí solas, puras, abstractas, yo dudo mucho que funcionen, porque nosotros tenemos otra historia. Tenemos otra historia, otras tensiones, otros grupos sociales, otras emergencias. Una diferencia central, por ponerlo así nomás. En Europa las ciudades se planifican, ¿no es cierto? Entonces la ciudad no crece, sino que la ciudad no crece autónomamente, sino que el Estado tiene el poder y las administraciones, tanto central como municipal, tienen el poder de regular el crecimiento de las ciudades, de establecer hacia dónde crece y hacia dónde no, cómo crece en un lugar y cómo crece en otro sentido. Y entonces se generan mecanismos para que la ciudad crezca de esa manera, para que se amplíen los servicios o para que no, ¿no es cierto? En nuestros países es al revés, en nuestros países primero crece la ciudad y luego los políticos tratan de ver cómo hacen. Lima es eso, ¿no es cierto? O sea, Lima nadie la ha planificado. En los años 20, 30 comenzó el proceso migratorio, tuvo un pico mucho más alto en los 50, eso generó las distintas explosiones de barriadas. Bueno, las barriadas de Lima de Matos Mar es un clásico para entender cómo se dieron esos procesos explosivos de crecimiento y de ocupación de terrenos, algunos públicos, otros privados, de ocupación forzada, y a partir de esos procesos de ocupación forzada,
de manera autónoma la gente comenzó a construir modelos de vida y a exigir y a negociar y a presionar al Estado para que lo dote de servicios, ¿no? Y así ha crecido. Y ahora eso que en ese momento era visto como una cosa potente de autoorganización popular, cuyo mejor ejemplo hasta ahora sigue siendo por lo menos el Villa El Salvador de los años 70, no el espacio mafioso municipal que ahora es controlado por una mafia familiar, pero eso que se ve como una cosa maravillosa, ahora los procesos de invasiones están controlados por traficantes de tierras y delincuentes que están haciendo de eso un mecanismo de acumulación con la complicidad muchas veces de las autoridades municipales. Entonces, son dos historias distintas, si te das cuenta, ¿no es cierto? Entonces, lo que funcionó allá, tal vez algunas soluciones de ingeniería, algo podían ser útiles, pero necesitamos pensarlas desde acá. Las soluciones necesitamos pensarlas desde acá en base a un conocimiento profundo de las dinámicas, de las tensiones, de las disputas, de las luchas por el poder que existen en nuestros espacios. Entonces, la política, las políticas, y si queremos usar la calidad de políticas públicas, tienen que estar profundamente enraizadas en lo que somos nosotros, en dónde venimos, qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que si es que tomamos, para terminar no sé, un monólogo, yo creo que es válido mirar las cosas que han hecho en otros sitios. Creo que es válido no mirar solo el resultado final, sino mirar su devenir histórico, es decir, cómo en qué contexto social, económico, político, cultural se han desplegado. Y a partir de ese conocimiento minucioso, detallado de eso, comprender cómo es nuestro despliegue y ver qué cosa de esas soluciones nos puede servir o qué cosa no. Eso es lo que yo diría de manera general. Y eso vale para la ciudad, eso vale para el campo también. Y sobre todo tener mucho cuidado con que nos contrabandeen soluciones, ¿no? Que no son viables. Muchas gracias, Javier. Ahora damos el micro a quien desee intervenir, puede levantar la mano o encender su micrófono sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Porque soy pésimo animador de debates, ¿no? Ya, sí, ya está. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier, tengo una consulta. ¿Cómo se ha dado en los últimos años este proceso de, cómo decirlo, del involucramiento, ¿no?, de las organizaciones sociales a los proyectos de cooperación internacional y el financiamiento? Porque también algo que vemos y en raíz también al contexto que has dado, el contexto histórico, vemos que incluso algunas asociaciones de comunidades amazónicas, ¿no?, ya también poco a poco han tenido que entrar en estas lógicas de la cooperación internacional para poder tener ciertos recursos que fortalezcan procesos internos, ¿no? E incluso también que tiene que ver con procesos territoriales. Entonces, justo aquí nos encontramos jóvenes que participamos en espacios de participación juvenil, que también tiene índole social, y a veces conversando había mucha esa inquietud de cómo poder participar, ¿no?, de estos proyectos de cooperación internacional y cómo también ligarlo al fortalecimiento de las comunidades, dado que cada organización tiene temáticas diversas, ¿no?, desde temas de protección ambiental y cambio climático, también la promoción de la equidad de género, ahora con el tema de la salud que ha tomado bastante relevancia. Entonces, nos gustaría en algunos casos saber cómo se ha dado en los últimos años este proceso, ¿no?, de involucramiento con la cooperación internacional. A ver, yo empezaría diciendo que no es de los últimos años, es desde los orígenes. O sea, la cooperación, esta construcción de esta arquitectura que les mencionaba que se da en los 70, se da en gran parte gracias a la existencia de sociedad organizada. O sea, no hubiera sido construirlo si no hubiéramos tenido sindicatos, organizaciones de mujeres en los barrios, organizaciones de pobladores en los barrios, comunidades campesinas, como le llamamos acá en el Perú, comunidades nativas en la Amazonía, como también le llamamos en el Perú, que es un nombre excepcional. Si no hubiera existido todo ese entramado organizativo, hubiera sido imposible que se hubiera construido ese sistema de cooperación. Este sistema de cooperación se construye con ellos, para ellos, en teoría, y más bien lo que ocurre es que en algún momento, en el caso peruano, porque las historias, los trayectos en cada país son diferentes, pero en el caso particular, en el caso peruano, en particular en los 90 con Fujimori, van a ser expropiados de estas organizaciones, de esa centralidad que jugaban en los proyectos,
y va a ser expropiados de tal manera, y hasta ahora se siente se va a adquirir este prestigio del profesional técnico, que es el que supuestamente sabe. Antes no era así. Antes se privilegiaba en demasía el saber propio de las comunidades, y no solo en los proyectos que eran más militantes, combativos, vinculados a la izquierda de manera en general, digamos, sino incluso en los proyectos de la derecha. Había un personaje que fue ministro de Belaúnde, yo lo recuerdo de su segundo gobierno, pero también jugó un papel clave en su primer gobierno, Grados Bertorini, que su caricatura, el personaje con lo que lo caracterizaban en los programas de humor que eran más políticos y más interesantes entonces, el sketch que hacían de él lo hacían siempre abusando de la palabra concertación, ¿no? Una manera de pronunciarla. Y es que él era un promotor de esto que ahora está de moda, y estoy hablando de principios de los 80, de la idea de concertación entre actores de la sociedad civil y el Estado, ¿no es cierto? Era clave. Entonces, la idea de que la organización social es un elemento clave acompaña desde los orígenes de la cooperación en sus distintas vertientes, sea para instrumentalizarlo, sea como en el caso de, o sea, la Alianza para el Progreso quería fomentar la organización campesina, sobre todo para evitar que los campesinos se organicen de manera autónoma, hagan guerrillas y hagan tomas de tierras. Ellos querían organizarlos para que se modernicen y hagan negocios. Pero en ambos casos estaba claro que la clave era la organización campesina. Entonces, no es reciente, me refiero, es muy antiguo. Ha habido una dinámica más bien expropiatoria de ese protagonismo, y en los 90 en el Perú se le dio demasiado énfasis, creo, a los profesionales y los técnicos del saber, que supuestamente van a enseñarle a la gente lo que debe hacer, lo cual es una gran tontería. No tenemos ninguna capacidad de enseñar nada a nadie, creo. Y más bien, sí hay una fuerte preocupación en la cooperación por esto que ahora le hemos inventado otro nombre, que es el de sociedad civil, ¿no? Las formas como se debe articular y fortalecer. En todos los proyectos es un actor clave, y hay una historia en particular en el caso de los pueblos amazónicos, son un actor clave ahora porque ellos son los titulares de derechos sobre uno de los territorios clave para la sobrevivencia de la humanidad, que es la Amazonía. Hace unas semanas ha habido una asamblea de COICA. COICA es la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, ha sido en el Perú, la información está en la red, la pueden ver. Y una de las cosas que se ha discutido ahí es el papel de las organizaciones indígenas en la administración de estos fondos, ¿no? O sea, las organizaciones indígenas lo que están diciendo muy activamente es: no queremos que la plata vaya a terceros que hablan en nuestro nombre y que dicen que van a ejecutar proyectos en nuestro nombre. Queremos que la plata venga directamente a nosotros, y nosotros veremos con quién lo ejecutamos. Estoy simplificando mucho el debate, pero más o menos está planteado así. Entonces, vuelvo a decir, son actores clave, tienen que ser presentes y protagonistas en los procesos de desarrollo y en la formulación de procesos y propuestas. Ahora, si ustedes tienen una articulación y tienen iniciativas específicas, cuando quieran, yo regreso a Lima. Ahorita estoy hablando desde La Paz, de paso, a Ulcher. Cuando regrese a Lima, podemos coordinar con Gerardo y poder una reunión incluso presencial más detallada para orientarlos dónde y cómo pueden intentar comenzar a buscar fondos. Yo diría que les recomendaría que se familiaricen con qué instituciones, qué entidades. La información está en la web, básicamente la pueden buscar. Pero quienes trabajan con estas organizaciones, para ver cómo ustedes pueden ir posicionándose, ¿no? No sé si te he respondido o si tienes alguna duda más. Sí, alguna otra consulta. Yo tengo una pregunta, pero para que tampoco sea un monólogo de dos. ¿Alguna consulta, compañero? Un monólogo de dos ya no es monólogo, camarada. O una conversación dialogada, una performance teatral. ¿Alguna consulta, compañeros? ¿No? Pueden levantar la manito o encender su micro sin ningún tipo de problema. Sus experiencias en la organización, sus regiones. La idea es que sea un diálogo lo más fructífero posible. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, en lo que van pensando en sus preguntas, yo tengo una interrogante muy práctica. Dado que has mencionado ahora último la importancia de articular sociedad civil con entidades de cooperación internacional, ya dado que ahora entendemos un poco más a través del contexto histórico sobre el devenir justamente de una interrogante personal como miembro de organización juvenil es las limitaciones que establece la intervención
no solo económica, ¿no? O sea, que te faculta la entidad cooperante, sino de objetivos a la hora de plantear proyectos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando para un proyecto con CIAT en temas de economías solidarias, la Central de Artesanos, la fundación era, disculpando, ¿no? Capaz algo de Pan para el Mundo, y tiene límites, o sea, te delimita tanto que realmente el proyecto no puede hacer mucho. Y en la práctica, entre comillas, estás cumpliendo la iniciativa de desarrollo, etcétera, pero los limitantes que la propia entidad te exige son muy acotados. O sea, no puedes pensar en términos inclusive políticos, ¿no? O sea, no puedes hablar de transformación como tal porque ya hay menos plata o simplemente no pasas el filtro, ¿no? Entonces tienes que hablar en el lenguaje técnico de gobernanza, desarrollo, modernización, fortalecimiento de skills, ¿no? Soft skills, hard skills, y todo ese Spanglish que a veces termina engañándonos. Y lo otro, y cierro, muchas veces los resultados de estas intervenciones no se desarrollan en el lugar, ¿no? Sino que, y eso es una experiencia personal, ¿no? Capaz la pueden compartir o no compañeros aquí, pero muchos de los estudios de desigualdad, pobreza o de divulgación de resultados, justamente de estos proyectos de desigualdad y pobreza, los tenemos que hacer en Miraflores, Barrancos, San Isidro, en hoteles grandes, y y un buen porcentaje de la plata del proyecto se va justamente en esa actividad y no en el proyecto, ¿no? Entonces, mm, por eso mencionaba, ¿no? O sea, todo bacán, pero ¿cómo hacer que desde la propia cooperación se delimite tanto y se transfiera tanto dinero a cosas que no son parte del proyecto, ¿no? O sea, no digo que la divulgación sea parte del proyecto, pero no creo que sea lo fundamental del proyecto. O sea, o no, mejor dicho, no en esos términos, ¿no? O sea, lo pomposo de eso. Eso nada más. Bueno, y eso que Pan para el Mundo es de los buenos, ¿eh? Históricamente. Lo cual ya te imaginarás cómo será de peor en otros casos, ¿no? Pero a ver, primero, yo creo que lo primero que hay que tener en claro es que no hay que echarle la culpa a la cooperación de nuestros límites. Es decir, es la entidad ejecutora, en este caso Crear Perú, la que tiene que tener clara su ruta. Si tú tienes claro a dónde vas, tú negocias hasta con el diablo, ¿no es cierto? Pero a condición de que tú tengas claro a dónde vas. Tienes clara tu ruta, tienes claro el papel de las organizaciones de sociedad civil, tienes claro el tipo de economía que quieres hacer, el tipo de activismo que quieres promover, el tipo de articulación social. Si tú lo tienes claro, tú esa claridad la puedes tener formulada en tus documentos propios y luego miras la oferta que hay y sí, pues te manejas y negocias y escribes más o menos de tal manera que se parezca y complazca a la fuente, pero tú haces lo que tú quieres hacer. Pero tienes que tener claridad. El problema que ocurre es que como hemos dejado de lado estas cosas de las que hablaba al principio, lo que yo siento es que muchos de estos colectivos no tenemos claridad. O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos generar procesos de acumulación capitalista en algunas personas? ¿O queremos la construcción de acumulación capitalista individualista, además, ¿no es cierto? En la lógica con palabras como emprendedores, emprendimientos y cosas así. ¿O queremos construir soluciones colectivas organizadas que fortalezcan entramados sociales con la potencialidad de transformar la sociedad? Lo tenemos claro, lo hemos discutido en esos términos, porque al final un proyecto institucional es un proyecto político, no partidario, político. Tienes un posicionamiento político ante los problemas del mundo y ante las rutas de su solución, ¿no es cierto? Si tú lo tienes claro, como te digo, tú puedes negociar con los demás. Tú puedes acudir a unos o a otros, negociar qué gastas, qué no gastas, cómo gastas, por qué gastas, si es que gastas así o no. Eso lo puedes hacer. Y además ya es un tema de experiencia también, de que vas adquiriendo en el camino conforme vas acumulando años, acumulando canas o perdiendo pelo, como en mi caso, ¿no? Pero el tema clave es que nosotros tenemos que tener claridad. Y yo creo que esa es una de las cosas que se ha perdido en estos nuevos proyectos. Porque además creo que el peso que heredamos de las antiguas ONGs es tan grande que creemos que basta declararse ONG. Por ejemplo,
Yo tengo personalmente la impresión es que creo que el modelo ONG es un modelo que cada vez se está agotando cada vez más, que es cada vez más complejo, a no ser que tengas un nicho especial planteado y se está agotando. Pero hay otras cosas que están surgiendo, hay empresas sociales, por ejemplo. Y empresas sociales son aquellas que, si bien es cierto, funcionan como empresas y generan utilidades, encuentran negocios, pero la lógica del negocio no es una lógica para volverse multimillonarios, sino es una lógica para generar sobre todo acumulaciones y bienes públicos, beneficios colectivos. Entonces, esa es otra forma de organización. Hay mucho ahorita en Europa de eso que está surgiendo y que por suerte en los estados benefactores europeos tienen mecanismos de incentivo para ese tipo de cosas. Entonces, creo que el reto está para nosotros. ¿Cómo pensamos el proyecto político, o algo así, político con mayúsculas del colectivo en el que somos parte? ¿Cómo pensamos a partir de esa claridad qué forma organizativa es la más pertinente, ¿no es cierto? Qué tema o qué temas queremos abordar, en torno a los cuales queremos especializarnos y hacer una apuesta de vida en torno a eso? Y teniendo claro eso, lo otro es la búsqueda de fondos. Creo que siempre los fondos van a tener alguna condicional. Eso lo supimos desde que éramos chiquitos y queríamos una propina y teníamos que limpiar el cuarto o lavar la ropa o algo a cambio de eso. O sea, esa es parte de cómo funciona el mundo, digamos, ¿no? No sé si te decepciona mi respuesta, pero por ahí va. No, Javier, todo lo contrario. O sea, justamente hay una mala interpretación de la acción de la intervención social a través del voluntariado como algo, primero, apolítico, acrítico e inmediatista, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando tú hablas de generar procesos de articulación, ya es poco más que hablar del diablo, ¿no? O en todo caso, no son sostenibles, ¿no? Institucionalmente. Entonces, sí, me parece pertinente como lo has planteado. Y sobre todo me centro en esa síntesis de que si se tiene claridad en los objetivos, no terminamos secuestrados por las lógicas de los términos con los cuales tenemos que interactuar para poder acceder a financiamiento. ¿Alguna consulta en torno a sus temáticas, sus experiencias profesionales, sus pretensiones de desarrollo de proyectos, entre otros? Sería muy pertinente poder mantener el diálogo. Sí, buenas noches. Ok, Bueno, Diego primero y luego Catherine, ¿ya? sí, Okay. ya está bien, disculpa por adelantarme. Bueno, buenas noches. Ahora que mencionó lo de las empresas sociales, me pareció muy interesante este concepto innovador y quisiera saber si hay alguna experiencia en América Latina de esto, porque mencionó que está ganando terreno allá en Europa, pero aquí más cerca hay algún ejemplo destacable. Sí hay varias. Las que conozco, lamentablemente, yo soy muy vinculado por mi actividad profesional ahora a entidades de cooperación internacionales. Las que conozco son más extranjeras, son más europeas, francesas en particular, pero que están haciendo operaciones en el Perú. Si les interesa, les puedo buscar las notas por ahí, Gerardo, como una de mis tareas que va quedando. Les puedo buscar los nombres y todo para que las vean cómo funcionan. Entonces, son empresas que tienen mecanismos de incentivos a partir de sus estados, consiguen créditos y en realidad van a hacer un negocio. O sea, no es que, en el caso de las ONGs, básicamente lo que hacemos es recibir dinero que no tenemos que devolver. La condición de ese dinero que recibimos es que se ejecutan en acciones que supuestamente persiguen fines sociales, fortalecer organizaciones, resolver problemas, resolver brechas de acceso a servicios, en fin, infinidad de cosas dependiendo. Pero no tenemos que devolver ese dinero. En el caso de las empresas sociales son préstamos, son créditos, entonces la empresa tiene que generar un negocio, tiene que generar ingresos y utilidades, pero estas no van para que se genere un proceso de acumulación personal, ¿no? A la larga devuelven el crédito o tienen mecanismos blandos para pagar en plazos bastante largos, pero la experiencia termina siendo un negocio, ¿no es cierto?, que tiene resultado, además del negocio de tener utilidades en términos de dinero y ganancias, tiene objetivos sociales que cumple para la comunidad, para la colectividad, en particular en los territorios donde se ejecuta. Entonces sí, conozco varias empresas sociales que están operando en el Perú y en la región andina, pero no son con capitales propios hasta ahora, de lo que sea, pero en fin, sería cuestión de explorar.
Perfecto. Catherine, te damos el pase. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería comentar un poco mi experiencia. Al comienzo de este año fui voluntaria en Fovida, que es una ONG que trabaja con lideresas de Lima Sur, ¿no? En temas de medio ambiente y género. Mi labor era, más o menos, era capacitar a las compañeras, ¿no? Sobre temas de género, ambiente, ¿no? Ya que estas compañeras eran parte de unas organizaciones, ya sea Vaso de Leche, Ollas Comunes, organizaciones barriales. Muchas de estas compañeras ya tenían años haciendo incidencia política, ¿no? Y bueno, eran apoyadas por la ONG, ¿no? Y luego se ha presentado una agenda de cambio climático bajo un enfoque de género, y se va a presentar ahora con los nuevos alcaldes, ¿no? Y que ha sido hecha por las compañeras, ¿no? Las propuestas. Mi pregunta era, ¿qué tanto en sí una ONG puede ser sustentable? Porque, bueno, la ONG, no, el proyecto no sale el nombre de la ONG, sino como las compañeras, ¿no? Como participación, ¿no? De ellas. Y como compañías, personas organizadas en diferentes gremios, ya sea, como yo lo comenté, ¿no? Ollas Comunes, Vaso de Leche. Y ¿qué tanto, no? ¿Qué tanto un ONG sustentable, o qué tan bueno puede, qué tanto bien puede aportar, ¿no? Eso no sé si me entiende mi pregunta. Lo último que dijiste, no te escuché, ¿qué tanto qué? Tanto puede aportar, ¿no? Realmente para el desarrollo de diferentes grupos, bueno, en este caso de mujeres, ¿no? De mujeres que están viendo el tema del medio ambiente. Ya, bueno, más o menos para aterrizar, el tema de Lima Sur, como sabemos, son uno de los distritos nuevos, digámoslo así, ¿no? Ha sido últimamente, bueno, ha habido las últimas migraciones, ¿no? Y por tanto, no había una buena organización, ya sea en residuos sólidos y la gestión de residuos sólidos, desastres, seguridad alimentaria, de esos temas, ¿no? Que nosotros, bueno, yo les he capacitado a las compañeras en la ONG, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué tanto la ONG realmente puede ser una ayuda, ¿no? Una ayuda, ¿no? Porque siempre se dice que no, que la ONG no, realmente no da una solución en sí, no da cambios estructurales, pero yo veo que sí, ¿no? De alguna u otra forma. No sé si entiende mi pregunta. Sí, le entiendo, Catherine, gracias. A ver, otra vez, disculpe, soy aficionado a la historia. Creo que vale la pena mirar la historia, ¿no? Lima, en particular, todas las ciudades del Perú, pero Lima en particular, tiene una antiquísima tradición de organizaciones populares de mujeres. Lo que hizo evidente la pandemia para la cooperación es que ese gran bolsón de mujeres organizadas de distintas maneras en la última década, los últimos 15 años, ha comenzado a ser sistemáticamente desatendido. Porque se nos ha metido la idea de que la pobreza es básicamente rural y está en espacios rurales, aislados, y que ya en las ciudades no hay mucho que hacer. Y ha dejado de estar presente la cooperación en las ciudades. Y una de las pocas que ha persistido en ese trabajo, con cada vez menos recursos y con dificultades para mantener este trabajo, ha sido Fovida. Hay un par más, Alternativa, probablemente la mayor parte de otras ONGs que trabajaban en el medio urbano, en particular como organizaciones de mujeres, han desaparecido en los últimos años, justo por este cambio de las prioridades de la cooperación. Entonces, para responder a tu pregunta, yo diría, uno, el factor clave de cualquier proceso de transformación es la propia gente organizada. O sea, no es que una ONG va a venir y va a resolver el problema, es imposible. El factor clave es las mujeres organizadas, los jóvenes organizados, la población LGTBI organizada, los campesinos y campesinas, tienen que estar organizados colectivamente y además organizados no formalmente, o sea, no porque tengan un papel que diga que son asociación, sino realmente tener una dinámica colectiva, una capacidad de tomar decisiones colectivas y poder construir un proyecto colectivo en común y movilizarse en torno a eso. Creo que ese es el factor clave. Sobre ese proceso o acompañando ese proceso, una ONG puede jugar un papel relevante.
o no. Y ahí ya tiene que ver con la calidad de lo que brinda la ONG, ¿no es cierto? Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en las ONGs es que hemos abandonado algunas cosas que hacíamos antes bastante bien y también porque el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, una de las cosas que más hacíamos antes y teníamos como los recursos y las condiciones y el material humano para hacerlo, era acompañar a las organizaciones en sus procesos de reflexión para tomar decisiones. Y esos eran pues asambleas de toda la noche, ¿no es cierto? Yo trabajo más en el medio rural. Tenías asambleas que empezaban a las 8, 9 de la noche, acababan a las 3 de la mañana, o en el mundo campesino, asambleas que empezaban a las 3, 4 de la mañana hasta las 10, 11, y tenías que estar ahí, ¿no? Acompañando a la asamblea, discutiendo con ellos, absolviendo sus dudas, ¿no? Ahora ya casi no trabajamos así, ¿no? O sea, tú le dices, no sé, pues no sé quién de ustedes alguna vez habrá estado en una asamblea popular a las 3 de la mañana, pero ya no, es más, ya no se hacen asambleas a esa hora. Entonces, creo que ahí hemos perdido esa nuestra capacidad, y pongo este ejemplo entre muchos otros, de acompañar a los procesos. Y lo hemos reemplazado con un cañón multimedia y un PPT, ¿no? Y creemos que, por eso voy a decir, creemos que se trata de capacitar a la gente, porque la gente está, no sé, discapacitada, y que nosotros como universitarios tenemos el conocimiento y les vamos a enseñar, ¿no es cierto? Por tomar el ejemplo, disculpe, no es algo, simplemente tomo el ejemplo porque tú lo dijiste, ¿no es cierto? O sea, yo tengo un poco más de 50 años, no me sentiría, aún con mis 50 y tantos años, en capacidad de decirle a una mujer de mi edad o un poco mayor que yo cómo es la explotación de una mujer popular, cómo es la explotación de las mujeres y la violencia que sufren las mujeres. Porque esa mujer esa experiencia la tiene impregnada en su piel, en sus sentimientos, en su vida, en sus emociones. ¿Qué le voy a capacitar sobre eso? Entonces, la otra idea no es capacitar, es acompañar los procesos de reflexión que permiten pensar eso, pensar la propia experiencia y junto con otros colectivamente construir soluciones. Eso tarda, no es fácil. Es más fácil hacer un PPT, hacer una charla de 2 horas y regresarnos rápido porque estamos en un sitio que está lejos, ¿no es cierto? Antes, cuando hacíamos el trabajo de que le llamábamos de promoción, por eso se llamaba de promover procesos, nos íbamos a vivir. Nos íbamos a vivir a los barrios, nos metíamos ahí en el barrio, o sea, no es que íbamos en un horario de trabajo, vivíamos ahí, así teníamos nuestra choza en el barrio, vivíamos en la comunidad campesina, estábamos meses ahí metidos acompañando procesos. Eso creo que lo hemos perdido, por distintas razones. Y como hemos perdido eso, creo que esta idea de la capacitación es un mal reemplazo de eso que antes era más un acompañamiento. Hemos ganado profesionalización en otras cosas, eso sí hay de reconocerlo también, somos mucho más profesionales y entrenados en términos teóricos, pero creo que esa otra cosa de acompañar sujetos sociales para que construyan sus propios caminos lo hemos perdido. Eso te podría decir, disculpa otra vez si estoy enredándolos más que ayudándolos a encontrar respuestas. Muchas gracias, Javier. Unas últimas 2 o 3 preguntas para ir finalizando, para no abusar también del horario y de las energías del ponente. A ver, algunas preguntas. Abusen nomás, no hay problema. A ver, compañeros, compañeras, desde sus experiencias, la idea es que reflexionemos y también aprendamos, ¿no? Yo sí, yo Sí, quiero por favor. comentar, ¿no? Dale. Sí es cierto, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de antropología Ah, qué bueno. y es cierto, ¿no? Nuestra chamba es acompañar, pero no cree usted que es una postura muy sumisa, ¿no? O muy pasivo, digamos así, muy pasivo, porque acompañar y qué más. O sea, no es algo más allá también, ¿no? Y creo que si sabemos bien, sí, ¿no? O sea, hay gente que sabe, los grupos, las organizaciones pueden saber algunos temas, pero hay temas que no, ¿no? Y por eso, quizás si nosotros, profesionales, en nuestra experiencia de vida, sabemos de tal tema, podemos capacitarlos, no sé, o sino intercambiar ideas, ¿no? Porque eso es lo que, mi chamba fue, ¿no? Intercambiar ideas, y me sentí como muy bien porque eran como que mujeres que, como usted bien dice, sabemos de la violencia que padecemos. Yo aún siendo muy joven,
sé de la violencia que soy expuesta siempre, todos los días, ¿no? Y fue muy bueno, ¿no? Eso, pero lo que voy, ok, sí, o sea, acompañamos, pero es más, ¿no? Que ayudamos. Te hago una pregunta ahí. ¿Qué estás entendiendo por la palabra acompañar? Guiarlos, ¿no? Acompañarlos, guiarlos en un proceso su proceso de desarrollo, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo. O me estoy confundiendo de repente. O sea, yo diría que primero que nuestro papel no es ser guía, ¿no es cierto? De ahí creo que hay un tema de quién está al frente de qué. Por lo menos en la forma como yo entiendo las cosas, las organizaciones deben estar al frente de sus propios procesos, en principio. Entonces, el papel de acompañar básicamente es que uno tiene ciertas destrezas para facilitar procesos de reflexión colectiva. Ahora, eso significa que uno tiene que entrenarse en facilitar esos procesos. Tiene que tener los recursos, hay recursos que son metodológicos, técnicos, para lograr generar procesos de reflexión colectiva. Y mi impresión es que últimamente no estamos invirtiendo mucho en eso. No sé si en la universidad hagan eso. No le corresponde en realidad, porque la formación... Hay toda una discusión de qué área debe formarse para esto, pero en fin. Pero entonces hay un conjunto de recursos, por un lado, y hay un conjunto de supuestos detrás que debiéramos explorar para trabajar. Pero en fin, el acompañarlos no es sencillo, o sea, es acompañar procesos de mediano y largo plazo de manera continua junto a las organizaciones de mujeres. Creo que lo que señalabas tú del diálogo, sí, efectivamente, es un diálogo entre distintas experiencias, distintos saberes que hay que construir. ¿Cómo lo hacemos? Ahí hay un reto más de fondo, ¿no? Que creo que tiene que ver, y con esto acabo, con una discusión de fondo, o sea, a partir de un texto que escribió Tanaka a fines de los 90 sobre los procesos de instrumentalización de las dirigencias populares, y de otros textos más, hay 2 o 3 textos, el de Tanaka, otro de Tovar sobre organizaciones de mujeres y de populares en el Agustino, y 3 o 4 textos más, como que se comienza a descartar a las organizaciones, como que se las mira como ya cosas contaminadas por la manipulación, el clientelaje político y esas cosas, y se las descarta. Yo creo que hay, por ejemplo, un reto de fondo en las universidades, es que siento que no hemos renovado ese pensamiento. O sea, si lo pones en términos teóricos, entre el texto Los caballos de Troya, ¿no es cierto?, que es el gran texto como que cumbre que sintetiza, en particular desde la antropología, esta idea de Lima, la ciudad conquistada por los migrantes andinos y amazónicos y construida en contra de las élites y la oligarquía. Esa es la gran apuesta, ¿no es cierto? Jürgen Gold y otros escriben ese texto. Y luego tienes, pocos años después, El otro sendero de Hernando de Soto, ¿no es cierto? Que es como la respuesta. Es decir, no se trata de procesos colectivos ni nada, acá se trata de gente que está haciendo plata. Luego de esos dos, ¿qué otro gran texto tenemos? Como ya volviendo a nuestro papel como intelectuales universitarios, ¿no? ¿Qué otra gran apuesta teórica tenemos sobre lo popular, la organización popular, el despliegue de las ciudades, ¿no? Tenemos frases, ¿no? La categoría informal es la que más usamos indistintamente. Ahí sí creo que tenemos una deuda, ya volviendo a ponernos nuestro papel de universitarios, ¿no? El pensar la ciudad a los ciudadanos y las ciudadanas y sus despliegues, creo que ese es un reto. Entonces, 2 retos yo ubicaría. ¿Qué significa acompañar y cómo nos dotamos de las herramientas con las cuales se acompaña, herramientas organizacionales de trabajo colectivo, de fomento de trabajo colectivo para procesos de mediano aliento? Y lo segundo, nuestra capacidad de pensar más como intelectuales. Yo no sé, por ejemplo, ahí sí te pediría que me contestes, Catherine, si ustedes discuten los textos de Escobar sobre la crítica al desarrollo en la Escuela de Antropología. Sí, he leído, justo llevo un curso de antropología aplicada y siempre he leer a Escobar. Sí, ¿Y qué tanto los piensan en función de nuestra propia experiencia? Ese sería el tema clave, ¿no? El tema de desarrollo. Obviamente el desarrollo no ha triunfado, pues no es un aspecto de desarrollo muy occidental capitalista, ¿no? Claro. Y bueno, eso en general, ¿no? Y obviamente se está viendo que no genera en sí este tema de la globalización, ¿no? Y ¿cómo lo explico? ¿No? ¿Cómo lo explico? Que
que, o sea, el desarrollo no es la causa, ¿no es cierto?, del capitalismo, y que realmente ha afectado, ¿no?, a las comunidades, ha afectado a las comunidades, y que las comunidades están... Ay, la verdad es que me he olvidado, disculpe, pero sí lo he leído, sí lo he leído. Ujú. Ya, yo creo que ahí hay una beta de reflexión que vale la pena retomar, ¿no? Sí, le tengo que releer un poco más, pero sí, Escobar, sí lo he leído. Perfecto. ¿Alguna otra duda o interrogante para ir finalizando? Una, dos más y vamos cerrando, compañeros, compañeras. Enciendan su micro o levanten la manito si es que tienen alguna reflexión final para brindar. En todo caso, ¿en su micro? Perfecto. Rosemary. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos, con todas. Hola, Javier. ¿Qué tal? Justo a lo que ibas comentando hace un rato, ¿no? Yo coincido en que la idea es acompañar el proceso de aprendizaje, ¿no? De intercambio de conocimientos. Y me preguntaba qué tan posible es situar eso en las lógicas de una ONG, ¿no? Para compartir. Hace unos meses estuve participando en un proyecto de ayuda humanitaria que de esos cortitos, ¿no? Súper rápidos, de 3, 4 meses, donde se trabajó junto a comunidades indígenas. Y pues el donante nos planteó, ¿cómo? ¿Amazónicas? No, de Huancavelica, ¿De qué zona, perdón? Disculpe. la parte de Acobamba, comunidades como Tinkerhasa, Ya. Paucará, Acobamba, ¿no? Por Ujú. allá. Y el donante nos planteó metas así como que descontextualizadas, complicadas, ¿no? Incluso poco pertinentes al contexto. Y eso en el equipo sacó a relucir temas de que, ¿por qué no esta ONG ha trabajado o sea, era el primer proyecto con estas comunidades que estamos trabajando? Y se supone que era un piloto, pero en la práctica fue difícil porque se había planteado varias cosas al inicio, pero al implementar, ¿no? Las dinámicas de cada comunidad fueron tan cambiantes y no se cumplieron las metas esperadas. Entonces veíamos, ¿no? ¿Qué tan posible es poder trabajar bajo estas lógicas de avance de metas e indicadores en comunidades que presentan un tipo de desarrollo particular, ¿no? Que muchas veces basan su economía, su actuar en diferentes necesidades a las que se conocen los que diseñan proyectos para iniciar. Ujú. Bueno, a ver, en principio yo creo que hay una diferencia clave en lo que acabas de señalar, ¿eh? Y creo que es bien útil tenerlo en cuenta. Una cosa es que ustedes construyan un proyecto institucional propio, crear, por ponerle un nombre u otro, ¿no es cierto?, en el cual afinan una apuesta propia, ¿no es cierto?, y le ponen punche, porque ahí va a estar plasmado lo que ustedes creen, ¿no es cierto?, y le van a poner fuerza, corazón, sangre, lágrimas y todo para que salga adelante. Ahí funciona eso que decía yo hace un rato. Otra cosa es cuando ustedes son contratados por alguien, ¿no es cierto? Y cuando eres contratado por alguien, funcionan las reglas del mercado de trabajo. O sea, tú haces lo que ese alguien te va a plantear y dependiendo del tipo de institución y del tipo de contrato, tienes más o menos margen. O sea, puede ser un simple operador que ejecuta órdenes y haces lo mejor posible, o tienes cierto margen de creatividad para innovar dentro de las restricciones institucionales, que yo creo que es lo que les ha pasado a ustedes, ¿no? Entonces, allí hay que moverse en esos dos escenarios. Entonces, yo creo que aún en el caso de ser simplemente alguien contratado por una entidad, uno tiene que tener claro siempre, y eso tiene que tener claro cuál es la política institucional, cuál es la orientación política institucional. Y a partir de esa orientación política institucional, contrastarla con lo que ustedes creen y ver qué tanto pueden hacer algo que se parezca lo más posible o se acerque, así sea pálidamente, a lo que a ustedes les gustaría hacer, pero sabiendo que están en un contexto distinto, en una institución que tiene sus propias reglas, ¿no es cierto? Siempre se puede hacer algo, pero siempre va a estar restringido por otras condiciones.
Eso te diría de manera general. Ahora, en general, los proyectos que están vinculados a gestión de riesgos de desastres, en particular proyectos vinculados a temas de respuesta ante emergencias, o incluso esos que se llaman de preparación, son proyectos en general de muy corto alcance y en ciclos de 6 meses, 8 meses, un año, difícilmente generas procesos de transformación, ¿no? En esos casos yo diría, en general, lo mejor es enfocarse en qué transformaciones de muy corto plazo puedes generar y tratar de ser lo más concreto posible en esos procesos de transformación, ¿no? Es decir, no sé, pues, si tú estás enfrentando una situación de una población que ha sido desplazada por un deslizamiento de un cerro, creo que lo mejor que puedes hacer, si tienes un proyecto, es ojalá acompañar lo mejor posible para que la gente tome la decisión colectiva de, en su proceso de reasentamiento, no volver a ubicarse en una ladera de riesgo, digamos. Y ojalá que lleguen al consenso de ubicarse en un lugar que los proteja de que se repite ese evento y no que vuelvan a construir en el mismo lugar porque es el único lugar que tienen. Ahora, eso que parece simple y lógico tiene un montón de restricciones, ¿no es cierto? Porque probablemente es la única tierra que tienen, las otras laderas están en manos de otras colectividades o de otras comunidades, el Estado no les permite facilidades. Entonces, ahí ya viene la parte en que uno despliega esas habilidades de facilitador de esto para poder ayudar, acompañar nuevamente a que esta decisión pueda funcionar. Pero en general les diría, no le pidamos mucho a proyectos de muy corto alcance. O sea, una intervención de 6 meses, 8 meses, no va a generar grandes transformaciones. No esperemos con una intervención así de cambiar grandes escenarios. Generalmente en esas intervenciones hay uno más pertinentes tratar de enfocarse en cambios muy, muy concretos, muy específicos que ojalá dejen sentada la semilla para un proceso posterior, ¿no? No sé si te ayuda lo que te he dicho, ¿tienes alguna duda más? Perfecto. Rosemary, ¿alguna consulta? Ah, sí, sí. No, gracias. De hecho, sí, es un poco complicado, ¿no? Lo que uno intenta hacer desde su posición y lo que puede hacer, o lo que se le permite hacer. Ahí los límites. Siempre Gracias. vamos a tener esos límites. Muchas gracias, Rosemary. En todo caso, damos pase a una última intervención. ¿Alguna pregunta, comentario, experiencia para poder ampliar el diálogo, compañeros, compañeras? Y con eso ya ir finalizando la presente. Sus experiencias, no tengan ningún miedo, ningún temor. No es examen, no es examen. No es examen. A ver. Pasamos. En todo caso, si no hay más, todo caso te plantearía. Ya, sí. Ya, pensé que estaba sonando. En todo caso, si no hay más, plantearía una última pregunta, estimado Javier, para también picar, ¿no? Como se dice, picar al debate y también comprometerte a una siguiente reunión, ¿no? En otra oportunidad, para quizás profundizar esta idea de relatos y experiencias, ya quizás en temas muy puntuales, ¿no? Desarrollo rural, temas relacionados a la salud pública o relacionados al trabajo, ¿no? Solo como una experiencia que recojo, ahora último estuvimos trabajando junto con Rosalind en el tema del metropolitano, justo te lo comentaba hace unas fechas, sobre una propuesta de generación de emprendimientos con uso de aplicativos, con uso de design thinking, con uso de metodologías pues, ágiles, nuevas o como quiera llamársele, a vendedores ambulantes en situación de calle, ¿no? O sea, que venden en la calle y que en muchos casos están en la calle. Entonces, en el marco del reasentamiento de sus lugares de trabajo, que en la práctica son las esquinas, o centros muy tuburizados, porque son paraderos entre formales e informales, dado que iba a construir el metropolitano y que tenían que salir. Sin embargo, la reflexión de los compañeros era, me voy a beneficiar de la capacitación porque involucra un bono que la municipalidad y la entidad cooperante financian, pero cuando esté el metropolitano construido, voy a retornar a la esquina porque si antes había 50 personas, ahora van a haber 100, 150. Entonces, no me es rentable moverme de un punto a otro punto, ¿no? Eso como, por ejemplo, una idea fuerza. La otra idea fuerza es,
que muchas veces se confunde el asentamiento humano como un lugar de situación de pobreza D y E, ¿no? O sea, extrema pobreza. Sin embargo, lo que la propia realidad nos ha demostrado es que los asentamientos ahora son el segundo o tercer lote de personas que lo han adquirido a través del tráfico de terrenos, ¿no? Entonces, no es que sean gente pobre necesariamente el universo en sí mismo, sino que es gente que ante la demanda por un lote propio, generalmente hijos, o ante la necesidad de generar ingresos en sus lotes iniciales a través del alquiler, buscan lotes de menor costo para construir edificaciones menores, o sea, un piso y el material noble, para poder tener un ingreso permanente, ¿no? O sea, a través justamente de esto. Sin embargo, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? La reflexión teórica aún se resiste a caracterizar justamente, ¿no? Estas condiciones nuevas de quienes adquieren el terreno, y más bien los consideran a todos, cual uniforme, como si fuesen extrema pobreza. Entonces, para plantear debates así, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha cambiado los relatos? O sea, y con eso quiero cerrar, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado el relato desde la intervención de la cooperación internacional a través de experiencias adquiridas en proyectos como ¿no? Como estos que se mencionan? Eso nada más, si no hubiese alguna pregunta, creo que estaríamos cerrando y bueno, después pasaríamos ya a los agradecimientos. Sí. Lo que indicas, a mí bueno, cada cosa siempre genera un montón de reflexiones. Cuando quieran volvemos a conversar. Pero a ver, en principio, hay dos tipos de, no sé si llamarlo conocimiento, de espacios de generación de ideas. ¿eh? Uno es el de la academia, que produce un conocimiento, otra vez entre comillas, científico, pero que tienes un estándar, ¿no es cierto? Y tu estándar de validación son tus circuitos de mutuo reconocimiento, que básicamente son los journals, ¿no es cierto? Ese es un espacio de generación de conocimientos. Que yo creo que por distintas razones, en general, en nuestras universidades no estamos muy expuestos a ello, o no estamos lo suficientemente expuestos como deberíamos a los tipos de debates que se... Por ejemplo, yo no sé qué journals circulen ahorita en San Marcos, por ejemplo. Creo que no muchos, ¿no? Pero criticando para mi área de conocimiento, ¿no? Eso. Perfecto, Javier. Igual, ¿podrías dejar en tu correo, disculpa, en el chat, para poder que se puedan comunicar contigo quienes así deseen? Ya, no me odien, ya voy a poner mi correo de la PUC, que es el que tiene más capacidad. Sigo siendo sanmarquino, pero en términos de correo, la católica me ha ganado. Ha sido capturado. Sí, la caviaridad me ha... Ok. Ahí está el correo, alarcón.javier@puc.edu.p, por favor. Contra difícil. A ver, por favor, pueden encender sus cámaras, si no, estaríamos cerrando ya la presente. Entonces vamos a tomar la foto A ver, segundo. Entonces, igual, pues, si pueden ayudar también tomando la captura, bienvenido, agradecerles bastante, ¿no? Entonces, lo tomamos en 5, 4, 3, muy bien, muchas gracias, 2, 1, 0.